Hola amigos de Recuerdos del Ayer. En este video veremos a los galanes más guapos y queridos de la televisión mexicana de los años 90 que hoy ya no vemos en nuestras pantallas. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos su aspecto de aquella época dorada e inolvidable y cómo lucen actualmente ahora en 2025. No olvides darle like y suscribirte al canal, porque hacer estos videos me cuesta mucho hacerlos, y así podrás seguir viendo más videos como este. Número 10. Arturo Peniche, uno de los galanes más apuestos y carismáticos de la televisión mexicana de los años 80 y 90. Un actor de gran presencia física y talento genuino que protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa en esa época dorada que el público recuerda con tanta nostalgia y tanto cariño. Es recordado especialmente por su participación en telenovelas como Apuesta por un amor y El extraño retorno de Diana Salazar, donde su atractivo natural y su capacidad para interpretar personajes románticos y apasionados lo convirtieron en uno de los favoritos indiscutibles del público femenino mexicano que suspiraba con cada una de sus apariciones en pantalla. Su nombre completo es Arturo Peniche Gurría, nacido en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1959, y en su vida personal ha sido muy abierto sobre los retos que ha enfrentado, incluyendo momentos difíciles que superó con valentía y que lo hicieron crecer como persona y como artista de manera muy profunda. Nació el 8 de octubre de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 65 años de edad. Número 9. Rodrigo Vidal, y actor mexicano que durante los años 90 fue uno de los galanes juveniles más populares de la televisión mexicana, con una belleza clásica y una presencia en pantalla que lo destacaban entre sus contemporáneos y que le ganaron el cariño de un público femenino que lo seguía con una devoción característica de esa época tan apasionada de la televisión nacional. Participó en diversas producciones de Televisa, donde interpretó personajes románticos y llenos de energía juvenil, que el público adolescente de los 90 adoptó como propios con una naturalidad y un entusiasmo que hablaban de la conexión genuina que Rodrigo lograba establecer con los televidentes desde el primer momento en que aparecía en pantalla. Su nombre completo es Rodrigo Vidal Flores, nacido en la Ciudad de México, y con el paso de los años fue alejándose paulatinamente de la televisión mexicana, convirtiéndose en uno de esos galanes que el público de más de 40 años recuerda con una sonrisa nostálgica, y la pregunta inevitable de qué habrá sido de él. Nació el 15 de marzo de 1971, y así es como luce en la actualidad a sus 54 años de edad. Número 8. Saúl Lizazo, actor mexicano de gran atractivo físico y carisma desbordante, que durante los años 90 se convirtió en uno de los galanes más queridos y seguidos de la televisión mexicana, con una forma de actuar natural y cercana que hacía que el público lo sintiera como un amigo de toda la vida, más que como una estrella inalcanzable de televisión. Participó en telenovelas exitosas de Televisa, donde sus personajes masculinos aportaban fuerza, pasión y romanticismo a las historias. Y el público femenino lo adoptó como uno de sus galanes favoritos con una lealtad que se mantuvo durante toda su época de mayor actividad en la pantalla chica mexicana. Su nombre completo es Saúl Lizazo Murguía, nacido en la Ciudad de México el 4 de abril de 1966, y con el paso de los años fue reduciendo su presencia en la televisión para dedicarse a otros proyectos personales y profesionales que lo mantuvieron alejado de las pantallas que tanto lo habían querido en sus años de mayor esplendor y popularidad. Nació el 4 de abril de 1966, y así es como luce en la actualidad a sus 59 años de edad. Número 7. Alexis Ayala, uno de los galanes más guapos y talentosos de la televisión mexicana de los años 90. Fue un actor con una presencia escénica muy poderosa y una capacidad para interpretar tanto personajes buenos como villanos con igual convicción que lo convirtieron en uno de los actores más versátiles y solicitados de Televisa durante esa década tan rica en producciones memorables. Es recordado especialmente por su participación en telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma y El precio de tu amor, donde demostró que podía cargar escenas de gran intensidad dramática con una madurez actoral que sorprendía gratamente a quienes lo veían actuar por primera vez. Su nombre completo es Alexis Ayala Sánchez, nacido en la Ciudad de México el 9 de enero de 1968,
y en su vida personal ha tenido momentos muy comentados por los medios, incluyendo su matrimonio con la actriz Chantal Ander, con quien formó una pareja muy seguida por el público del espectáculo mexicano durante varios años. Nació el 9 de enero de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 57 años de edad. Número 6. Guy Ecker, el galán venezolano que llegó a México y conquistó el corazón de millones de televidentes mexicanas con su acento particular, su atractivo físico imponente y una presencia en pantalla que llenaba completamente cualquier escena en la que apareciera con una intensidad y un magnetismo difíciles de ignorar. Es recordado con enorme cariño por su participación en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma, donde interpretó a uno de los personajes principales con una pasión y una entrega que lo convirtieron rápidamente en el favorito indiscutible del público femenino mexicano, que no podía dejar de suspirar cada vez que aparecía en la pantalla con esa sonrisa tan característica suya. Su nombre completo es Guy Ecker Beckford, nacido en Ciudad Bolívar, Venezuela, el 25 de enero de 1968, y con el paso de los años se alejó de la televisión mexicana para enfocarse en proyectos en Estados Unidos y en su vida personal, dejando un recuerdo muy vivo y muy cálido en el corazón de todos los que lo siguieron en su época dorada. Nació el 25 de enero de 1968, y así es como luce en la actualidad a sus 57 años de edad. Número 5. Osvaldo Ríos. El galán puertorriqueño que se convirtió en uno de los actores más populares y más comentados de la televisión mexicana de los años 90, con una belleza física extraordinaria y una personalidad apasionada y explosiva que lo hacían irresistible tanto dentro como fuera de la pantalla para el público que lo seguía con una devoción absolutamente incondicional. Es recordado especialmente por su participación en la telenovela Acorralada, donde interpretó a uno de los personajes más intensos y dramáticos de su carrera con una entrega y una convicción que dejaron al público completamente hipnotizado durante meses frente al televisor. Su nombre completo es Osvaldo Ríos Esquilín, nacido en San Juan, Puerto Rico, el 5 de agosto de 1960, y su vida personal fue tan comentada como su carrera artística, con romances muy sonados que mantuvieron su nombre en los titulares de los medios de espectáculos de toda Latinoamérica durante muchos años seguidos. Nació el 5 de agosto de 1960, y así es como luce en la actualidad a sus 64 años de edad. Número 4. Eduardo Capetillo, el galán mexicano que aparece nuevamente en nuestro canal, porque su presencia en los años 90 fue tan grande e impactante que es imposible hablar de esa época dorada de la televisión mexicana sin mencionarlo como uno de los rostros más representativos y más queridos de toda esa generación brillante de actores que conquistaron al mundo con sus historias de amor. Protagonizó Marimar junto a Thalía en 1994, telenovela que se vendió a más de 180 países y que convirtió a Eduardo en un galán de fama mundial. Antes ya había brillado en Alcanzar una estrella 2 y en Quinceañera, donde demostró desde muy joven que tenía todos los ingredientes para convertirse en una gran estrella de la televisión latinoamericana. Su nombre completo es Eduardo Capetillo Arce, nacido en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1969, y su retiro de la televisión fue voluntario y motivado por su decisión de dedicarse de lleno a su familia junto a Bibi Gaitán, una decisión que el público respeta y admira profundamente. Nació el 7 de noviembre de 1969, y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. Número 3. Humberto Zurita, uno de los actores más talentosos, más intensos y más respetados de toda la historia de la televisión mexicana. Un hombre con una profundidad actoral y una presencia escénica que lo elevaban por encima de la mayoría de sus contemporáneos y que lo convirtieron en uno de los galanes más admirados y más queridos por un público que apreciaba no solo su atractivo físico, sino sobre todo la verdad y la intensidad con las que interpretaba cada personaje que se le encomendaba. Es recordado con enorme cariño por su participación en telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar y Apuesta por un amor, y también por su matrimonio con la gran actriz argentina Christian Bach.
con quien formó una de las parejas más admiradas y más queridas del espectáculo latinoamericano hasta el fallecimiento de ella en 2019. Una pérdida que conmovió profundamente a todo el mundo del espectáculo. Su nombre completo es Humberto Zurita Casanova. Nacido en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1954 y sigue siendo una figura muy respetada en el medio artístico mexicano. Nació el 16 de septiembre de 1954 y así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Número 2. Andrés García Jr., el hijo del legendario Andrés García que durante los años 90 intentó seguir los pasos de su famoso padre, convirtiéndose en galán de telenovelas y películas mexicanas, aprovechando el apellido más famoso del cine de acción nacional, pero también demostrando que tenía talento propio y un atractivo físico heredado que el público femenino reconoció y celebró con mucho entusiasmo. Participó en diversas producciones televisivas donde su presencia generaba una expectativa enorme por su apellido, pero donde también logró ganarse el respeto del público por méritos propios, reconstruyendo una identidad artística que buscaba distinguirse de la sombra inevitable de su padre con determinación y esfuerzo genuinos. Su nombre completo es Andrés García Cancino, nacido en Acapulco, Guerrero, el 15 de mayo de 1966, y con el paso de los años fue alejándose de los reflectores para llevar una vida más tranquila y alejada del mundo del espectáculo que había conocido desde la infancia, por ser hijo de una de las figuras más grandes del cine mexicano. Nació el 15 de mayo de 1966, y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Número 1. Sergio Goyri, el galán más guapo, más carismático y más recordado de todos los que aparecen en este video, el actor mexicano que durante los años 80 y 90 fue considerado por millones de televidentes mexicanas como el hombre más atractivo de toda la televisión nacional. Con una belleza varonil, una sonrisa devastadora y una presencia en pantalla que literalmente detenía el corazón de quien lo veía por primera vez. Protagonizó telenovelas legendarias como Balada por un amor y El camino secreto, donde sus personajes románticos y apasionados hicieron que el público femenino mexicano se enamorara de él de manera colectiva y absolutamente irremediable, convirtiéndolo en el galán por excelencia de toda una generación de mujeres que todavía hoy recuerdan su nombre con un suspiro y una sonrisa. Su nombre completo es Sergio Goyri Canseco, nacido en la Ciudad de México el 4 de agosto de 1958. Y con el paso de los años fue alejándose de la televisión para dedicarse a proyectos más personales y a su vida familiar, con una discreción que sus fans han respetado, aunque sin dejar de extrañarlo en las pantallas que lo tuvieron como rey indiscutible por tanto tiempo. Nació el 4 de agosto de 1958, y así es como luce en la actualidad a sus 66 años de edad. Y cuéntame, ¿quién fue tu galán favorito de los 90? ¿Y cuál cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Esto fue Recuerdos del Ayer y espero que tengas un excelente día.